Bien, vamos a Filipenses capítulo 1. Ese es un repasito rápido. Estamos en esa acción de gracias de los versos 3 al 11, capítulo 1 de Filipenses. El apóstol Pablo hace por esa hermosa comunión que él había tenido. De paso, saluda a Ronald y a su esposa Elsie, y también vi a Fania Marcela y a sus hijos. Dios me la bendiga. Qué bueno tenerles aquí. En el verso 3 y 4, eleva el primer aspecto de esa acción de gracias a Dios, y es que lo hace con gratitud. Mira cómo lo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Si usted va a orar por alguien, hágalo con alegría, hágalo con gozo, hágalo con empatía. Usted siente en ese momento que su oración está llegando al cielo por esa persona. En llanto o en gratitud. Así lo hacía el apóstol por estos hermanos de Filipo. El verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que esos hermanos le habían ayudado a extender el Evangelio, a predicar el Evangelio en toda esa zona. El verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tenía la certeza que nada se compara en bendiciones a la gloriosa seguridad eterna que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Que esa obra que Dios comenzó un día cuando usted le entregó su vida a Cristo, por su gracia, el Señor la continúa en santificación hasta llegar a su perfecta culminación, que será el día cuando estemos ante el tribunal de Cristo recibiendo nuestros galardones. Versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo involucraba sus entrañas, toda su cavidad abdominal, donde los griegos creían que recibían las emociones, con ese amor de madre, protector, compasivo. Así amaba a estos hermanos. Y él les dice: ustedes han sido compañeros míos en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio y de los temas legales. Ellos se involucraron con el apóstol. Cuando ellos se dieron cuenta que estaba preso, no lo dejaron a su suerte, le enviaron el Epafrodito, recuerden, a que le ministrara en su necesidad y se quedara con él ahí ayudándolo, ¿verdad? En medio de toda esa dificultad de prisión que le estaba pasando. Y no solo lo nombra, el verso 8 dice: testigo me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. O sea, Dios es testigo. Es que si nosotros ponemos a Dios de testigo solo para librarnos de una situación, ay, te lo juro por Diosito, por papá Dios, Dios es el Dios eterno, amén, es el Dios todopoderoso, es el Pantocrátor, el todopoderoso. Y él dice: Dios es testigo, que así los amo, como yo se lo estoy diciendo. No me he olvidado de ustedes, ¿no? A veces nos acordamos de las personas, hermanos, mucho tiempo después y ni siquiera con una actitud de gratitud. Ustedes se acuerdan de la hermana Leonor, aquella viejecita que venía a nuestra iglesia, agachadita con su bastón. Yo sinceramente lo pidé a ella de antes de la pandemia que dejó de venir a la iglesia. Entiendo yo que un hijo se le llevó a Estados Unidos, pero hoy, platicando con mi esposa de ella, con gratitud por esta hermana, esa hermana fue fiel, hermana, a la iglesia. Desde que empezó la iglesia estuvo ahí. Y muchos quisieron sacarla de la iglesia y le ponían un busito ahí al par de la puerta de la casa, en la San Miguel, donde ella vivía. Le decían montes y al bus, y él le decía: yo no renuncio a mi iglesia, sigo a mi iglesia, yo voy a estar en mi iglesia así. Los despachaban. Entonces, uno debe de acordarse a las personas con gozo, con gratitud a Dios, ¿verdad? Uno debe de ser agradecido y con tal calidad que podamos poner a Dios como testigo de que eso es cierto, no es mentira, ¿no? Aún, hermanos, con personas que en algún momento no respondieron a nuestra concepción de vida o a nuestro ministerio, a la manera como hacemos las cosas, pero en algún momento hicieron cosas buenas por nosotros. Hay que darle gracias a Dios por ellos. Y luego el último aspecto está en los versos 9 al 11. Con esto concluye esta acción de gracias. Él dice:
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Primero. Segundo, porque eso los va a llevar a probar lo mejor. ¿Qué más? Para que aprobéis lo mejor. Segundo, a fin de que seáis que sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, el día de los galardones. Y la tercera, verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Yo creo, hermanos, que una de las gran cargas de un pastor siempre es ver a los creyentes creciendo en madurez, que sean maduritos, pues, que no se queden en las etapas infantiles, ¿verdad? Puro Pepe todo el tiempo, hasta intolerantes a la lactosa, de vuelta. Ni la deslactosada, ni nada les cae. ¿Cómo se llama eso que le dan a los adultos mayores? Ni el enchur les cae ya. O sea, ya desarrollaron anticuerpos a la palabra de Dios, desarrollaron anticuerpos a la oración, desarrollaron anticuerpos a congregarse, o sea, se quedaron enanos para toda la vida. Que en la casa yo soy cristiano y que yo oro aquí, que no sé qué, todas mentiras del diablo. Es ese, y sabe que esta oración nosotros deberíamos hacerlo por cada uno de nuestros hermanos. Usted quiere ver un creyente maduro en la iglesia, una iglesia madura, oremos de esta manera, que nuestro amor al Señor abunde más y más en ciencia y en todo discernimiento espiritual para que aprobemos lo mejor, es decir, para que cuando llegue el momento de tomar las decisiones de mediano alcance, de largo alcance y de corto alcance en nuestra vida, aprobemos lo mejor. Sabe, hermano, que muchas veces las cosas que nosotros terminamos tomando decisiones en la vida son las que nos sacan de la iglesia y del Señor. ¿Es cierto? ¿Verdad? Pero si nosotros amamos más al Señor, ese amor va a tener un efecto purificador en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso nos va a permitir siempre elegir lo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. De eso se trata el tema. Vamos a ir a San Juan 3:16, un texto que todos conocemos. Aquí quedamos un domingo, platicamos de este tema. Porque de tal manera, como Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos decirlo todo de memoria. ¿Vale? Y varios ojos de la pantalla, que no lo saben. Todos los hombres de Dios han tenido un versículo predilecto. Les decía yo el caso, por ejemplo, de Spurgeon. Este era su texto. Él decía, me pueden quitar toda la Biblia, toda, eliminarla y déjenme solo uno, San Juan 3:10. Porque ahí está la esencia del Evangelio. También John Newton, el creador de ese himno maravilloso, Sublime Gracia, después de ser un negrero malvado, mire hermano, yo he estado leyendo bastante de los negreros, cómo sacaban miles de negros de África para llevarlos a trabajar a las minas en Europa y en Estados Unidos. Una cosa horrible, hermano. ¿Sabe usted que los ingleses todavía a inicios de este siglo consideraban a los negros como animales? Eran animales, para ellos eran animales, así lo definían en su vida. Y gracias a Dios que Dios levantó hombres de las iglesias cristianas a romper los lazos de la esclavitud. Una cosa terrible, hermano. Usted va a Alabama, usted va a la Florida todavía, va a Mississippi, a esos estados del sur, los que colindan con el Golfo de México. Usted siente en estas personas todavía un profundo resentimiento. Es un profundo resentimiento, hermano, no solamente hacia el blanco, sino también hacia el latino, hacia todos, por los grados severos de esclavitud que padecieron. Entonces John Newton, el Señor lo saca de ahí y las oraciones de su madre lo alcanzaron al final.
y le entrega su vida al Señor, y uno de los grandes himnos que él escribió es su Sublime Gracia, también basado en San Juan 3:16. Este versículo, hermano, en realidad se le estima el versículo de todas las gentes. No hay creyente que por lo menos alguna frase de este verso no se sepa. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que Dios es altamente maravilloso. El amor de Dios no puede ser confundido ni puede ser extraviado. Aquí un corazón humilde en este verso encuentra la quintesencia del Evangelio. Es la verdad. ¿Quieres conocer el Evangelio? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos enseña este verso? En primer lugar, que la iniciativa de la salvación le pertenece a Dios. Fue Dios el que buscó al pecador. Fue Dios el que encontró la moneda perdida, ¿lo recuerdan? Fue Dios el que encontró la oveja perdida. La oveja no va a buscar a Dios. Dios encontró la oveja. Eso de que he decidido seguir a Cristo, me encantaba a mí ese corito, pero ese corito no dice nada. Yo no decidí buscar a Cristo. Fue Dios quien decidió buscarme a mí. Esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que dice este verso. El Señor decidió buscarme a mí, ¿verdad? Fue Él el que tomó la iniciativa de la salvación. Muchas veces, hermanos, se nos ha predicado un evangelio donde se nos presenta un Dios al que alguien tuvo que convencer para que cambiara su actitud hacia el hombre, para que perdonara. Muchas veces se nos presenta también a un Dios justiciero, un Dios inflexible, y a un Cristo benevolente, amoroso y perdonador, como que se diera un contraste entre ambos. Como que Cristo tuvo que haber hecho algo al bajar a la cruz del Calvario a fin de trastocar la actitud de Dios hacia la humanidad, de manera tal que Dios dejara a un lado su sentencia condenatoria por la del perdón. Pero este texto nos dice que todo comenzó en Dios. Todo comenzó en Dios. Que Dios amó a la humanidad de tal manera que no hay salvación ni hay evangelio fuera del amor de Dios. Este verso también, como un segundo punto, podríamos decir, que nos muestra que el manantial de la vida de Dios es su amor. Podríamos, hermanos, predicar una religión donde viéramos a un Dios contemplando a la humanidad desde su altísimo trono, una humanidad sumida en la ignorancia, en la indigencia, en la maldad, y ver a Dios gritándole a esa humanidad y diciéndole: lo voy a domar, lo voy a disciplinar, lo voy a castigar para que aprendan. Y de esa manera Dios buscar la sumisión de toda la humanidad, solamente para satisfacer un deseo de poder y tener un universo completamente sometido a él. Pero en este verso vemos que Dios actuó de una manera diferente. Que Dios no actuó en provecho propio, pensó en el nuestro. Que Dios no estaba satisfaciendo un deseo de poder, ni tampoco Dios estaba avasallando el universo. Dios, hermanos, no es un monarca absolutista. Que trata a la humanidad como vasallos, que Dios no nos trata a nosotros como vasallos para lograr someternos. ¿Sabe qué dice este texto? Que Dios es como un padre, que no va a estar tranquilo hasta que el hijo desobediente y malagradecido regrese a casa. Dios, hermanos, no azota a la humanidad ni azota a sus hijos para someterlos. Dios los anhela. Dios me anhela, Dios te anhela. Y te soporta para conquistar tu amor. Dios no busca que le amemos a la fuerza, hermano, porque
eso no es amor, ese es miedo, ese es temor. Un temor enfermizo. Dios espera que le amemos nosotros con todo nuestro corazón. Y también este texto de San Juan 3:16 nos habla de la amplitud del amor de Dios. Mire, Dios no solamente ama a una nación, cuidado. Hay muchos creyentes que publican en sus redes sociales, todo el tiempo están hablando de Israel, como que Israel es algo mágico, que al hablar de él le va a traer bendición a usted. Dios no solamente ama a Israel. Ahí ese texto dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solamente ama a los que le aman, porque eso es fácil, ¿no les parece? Eso más bien es bastante humano, muy característico de los seres humanos. Nosotros nos portamos bien y somos y redituamos el buen trato de los demás. Pero no es cierto, y eso me pasa a mí, le pasa a ustedes, que si alguien nos hace un daño, lo odiamos. Echamos a la cuneta del olvido, hermano. Y hasta si no nos cuidamos de ese mal sentimiento, terminamos odiando y aborreciendo como cualquier mundano. Igual. Hermano, mire, Dios ama, y escuche bien el término, a los inamables, a los que no tienen quien los quiera, quien los ame. Aún el asesino más perverso y más malvado, que puede estar refundido en una cárcel, el amor de Dios lo puede alcanzar también. Dios le ama. El amor por todos. No estoy hablando de un universalismo. Estoy hablando de la calidad del amor de Dios, de la amplitud del amor de Dios. Dios ama a los inamables. Dios ama también a los que no se acuerdan de Él, para apoyarse en su amor. ¿Qué tragedia sería para nosotros como creyentes, los que estamos hoy aquí, los que están escuchando en esa red social, que solo nos acordáramos de Dios cuando lo necesitamos, ¿no? Ay Diosito, ayúdame. Todo el día, hermano, como que sin nada. Tal vez el domingo sí es que viene a la iglesia, porque la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, sin ofender a nadie, somos saltarines. Han visto los chapulines, ¿no? En el sur se ve bastantes, saltan de hoja en hoja. Ya cuando usted lo va a buscar ni lo encuentra. Dios ama aún a los que le desprecian, a los que no se acuerdan de Él. Ese es el amor de Dios. Muchas veces soltamos de nuestras oraciones aún a seres queridos cercanos porque no van conforme a lo que nosotros queremos que vayan. Pero Dios no lo deja, no lo abandona. Dios no abandona, Dios no deja. Ese es el amplio amor maravilloso, amor de Dios. Vaya a su Biblia, ahí mismo en San Juan 16. Vamos a leer desde el verso 26. Es el 27 en realidad, pero desde el 26 al 28, porque ahí en el contexto se entiende un poquito mejor lo que vamos a hablar. En aquel día pediréis en mi nombre. ¿En cuál día? Cuando Él ya haya estado glorificado, en gloria. Y nosotros oramos. En aquel día pediréis en mi nombre. Mire bien lo que sigue, subrayelo bien. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Lo que está diciendo ya Cristo ahí es que yo no voy a tener necesidad de orar por ustedes. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí el Señor nos aclara cómo debemos de orarle a Él, a Cristo. Pedirle a Cristo, hermanos, orar a Cristo, mejor dicho, no implica que yo le tengo que pedir a Cristo para que luego Él le pida por mí al Padre, como que si yo le fuera lejano al Padre y no a Cristo. ¿Se entiende? Aquí vamos a aprender a orar hoy en medio de esta enseñanza como es.
Porque yo he escuchado incluso erróneamente a creyentes orar y en el amor del Señor les he corregido lo que dijo ahorita, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Escritura se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Carmen y el Señor. Aquí dice cómo hay que hacerlo. Orar a Cristo, repito, no significa que yo le pida a Cristo para que Él pida por mí al Padre, como que si yo le fuera indiferente a Dios, y Dios no le es indiferente a Cristo. Es más, dice aquí el Señor, que Dios ama a todos los que son del Hijo, y lo dice en verso 7, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. El fondo es el amor de Dios. Y en efecto, Dios envió a Cristo a redimirnos para luego volver al Padre. Esto es algo extraordinariamente maravilloso. En aquel día pediréis en mi nombre. Yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En otras palabras, terminé mi obra. El camino está despejado. Yo no necesito presentarle oraciones de ninguno de ustedes a Dios. Ya ustedes lo pueden hacer a Dios directamente. Es lo que está diciendo Cristo. Ay, Señor Jesús, ayuda. Ay, Cristo de la gloria, sácame esta. Vaya directamente al Señor. Que Cristo ya abrió el camino al Padre. Ore directamente a Dios. Ya Dios no es lejano para ustedes. Más que cercano. ¿Se puede entender esto? ¿O no le entienden, hermano? Dígame si no le entiende, levante la mano, yo lo repito. Y no me voy de aquí hasta que le quede claro. No estoy cometiendo un sacrilegio, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Lo que Cristo está diciendo aquí, hermanos, y lo que está diciendo es algo muy importante y que no debemos de olvidar. Que lo que somos sus hijos, tenemos acceso directo a Dios porque Dios nos ama. Esta es una verdad última, importante, que jamás debemos de olvidar. Muchas veces, hermanos, se nos presenta, como lo dije anteriormente cuando vimos a Juan 3:16, a un Dios airado, un Dios bravo, un Dios que esté enojado, un Dios justiciero, un Dios inflexible, donde Cristo tuvo que hacer algo para hacerlo un Dios de amor y no de juicio. Juan nos está diciendo aquí, en estas palabras, que tenemos acceso directo a Dios, que tenemos la puerta abierta a Dios porque Dios nos ama. Que Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para hacer que Dios nos amara, sino porque Dios ya nos ama, nos ha amado. Que Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para hacer a Dios un Dios de amor, sino para probar que Dios es un Dios de amor. Que Cristo no vino al mundo porque odiaba al mundo o a la humanidad, sino porque los amó de tal manera que nos ha acercado al amor de Dios. ¿Se entiende eso? Lo leo de nuevo. En aquel día, hoy, en la era de la iglesia, en aquel día, pediréis en mi nombre. Y yo os digo que yo rogaré, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es lo que está diciendo, no me pidan a mí, no van a tener necesidad de hacerlo. Háganlo directamente a Dios. Pues el Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La obra está hecha. Pídanle directamente a Dios. Todo aquel que viene por la fe a Cristo Jesús y es justificado por la fe en Él, pídale a Dios. Pídale a Dios directamente. El camino lo dejo despejado, dice el Señor. He terminado mi tarea, dice en el verso 28. Como yo provengo del Padre, ahora regreso al Padre mediante el camino de la cruz. El camino queda despejado. Ahora pueden entrar directamente a la presencia de Dios
y solicitarle a Él sus necesidades también. El doctor Carballosa siempre en sus enseñanzas, especialmente las epístolas, él siempre insiste en que la oración, hermanos, no debe ir a secas. Señor, gracias por el día de hoy. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Yo. Dios majestuoso, grande en bondad, en misericordia, que me has hecho vivir este día por tu gracia, por tu favor grande en amor y en bondad, que toleras mis iniquidades y me guías a vivir de una manera recta y justa delante de ti. Exalte la gloria de Dios primero y de ahí pidan, si es que le van a quedar ganas de pedir. Porque en ese glorificar a Dios, todo va a quedar suplido. Dios es grande y maravilloso y hay que reconocer su bondad porque tenemos el pollol de la cabeza dura, hermano. Yo no sé si ustedes recuerdan los polloles en miel en Semana Santa. Ya no existen, hermano. Agarraba usted el pollolito y lo ponía en una piedra y se aseguraba que esa piedra por lo menos tuviera un hoyito para que no se le saliera de ahí. Y de ahí con la otra lo reventaba. Y si alguien estaba cerca y no pegaba, hermano, salía como tiro. Así es la cabeza de nosotros los creyentes. Somos burros, hermanos. Somos burros, necesitamos que el Señor nos ponga cabeza, que nos ponga freno para podernos acercar a Él. Glorifique a Dios, reconozca la grandeza de Dios desde que se levanta. Dele gloria, dele honor en su corazón. Y de ahí pida. Es lo que está diciendo Cristo. Yo terminé mi labor, fui a la cruz, vencí, asciendo al cielo, regreso al Padre. La cruz es mi camino para regresar a Dios. Ahora el camino está despejado, pídanle a Dios, no me tienen que pedir nada a mí. Porque si van a pedir algo a mí, es en mis méritos y en mi justicia. Eso es orar en el nombre de Cristo. Pedirle a Dios en base a los méritos y a la justicia de Cristo, procurando en todo lo que yo le pido a Dios, que le conceda a Cristo el honor y la gloria para la edificación de su reino. Orando de esa manera, en el grande y profundo amor de Dios, no nos vamos a equivocar con lo que le pidamos, porque todo vamos a procurar buscar la gloria de Dios, aún en la enfermedad. ¿Para qué quieres que Dios te sane de un diagnóstico terminal? ¿Para qué quieres que Dios te sane de un diagnóstico difícil que estás padeciendo? Entiende que si le vas a pedir a Cristo salud es para su gloria, que si Dios te concede seguir viviendo, que te vas a dedicar a Él y hacer todo lo que sea posible para hacer que todo contribuya a su gloria y a su honor. Te vas a casar, que sea para la gloria de Dios. No te olvides que si te casas y tienes hijos, tienes que llegar a esos hijos no a tus horizontes, no a tus conveniencias, no a tus ambiciones, no a tus puntos de vista, es a la gloria de Dios. Así es que tiene sentido la vida. Y por eso el apóstol Pablo oraba en el entrañable amor de Jesucristo con los hermanos de Filipos. Y le pedía a Dios que ese amor de ellos fuera súper abundante. El amor a Dios fuera súper abundante en conocimiento y en ciencia que lo provee la palabra de Dios. Porque eso les iba a hacer aprobarlo mejor. Siempre. Nosotros terminaríamos con la especulación de nuestra vida porque lamentablemente, hermanos, los creyentes hoy en ignorancia de la palabra de Dios, la falta de oración y la falta de congregarse, ponen su vida en un vilo. Y van como probando. ¿Eh? Si hago esto, o lo otro, y se imaginan que Dios está probando todo que es tontera, no está pensando. Si el amor en nuestros corazones al Señor abunda, el antiguo amor por el pecado también va a ser quebrantado. Y por nuestro propio honor y gloria, entonces le vamos a dar un mejor curso a nuestra vida. Y aunque no tengamos muchas de las cosas que ambicionamos, vamos a tener paz. Vamos a estar contentos haciendo la voluntad de Dios y no vamos a llegar a la vejez amargados, gruñones, avejentados por fuera y avejentados por dentro. ¿Qué es la escritura? Estarán vigorosos y verdes, pero lee el contexto del Salmo, el por qué. Llevar una vida que agrada a Dios. Una vejez saludable, una vejez de bendición, una vejez donde se cumplió lo que se pudo cumplir, no se hizo lo que no se pudo hacer, pero vamos de viaje a la presencia del Señor. Amén. Ay, no, gruñéndole a medio mundo como oso, tirando tarascadas a medio mundo.
Estamos aprendiendo. Amén. Nadie se ha dormido. Hay un codazo a alguien que se le durmió. Yo tenía un hermano, ustedes lo conocieron, no voy a decir el nombre. Cabeceaba para adelante, cabeceaba para atrás, se iba de lado, se iba del otro lado y se despertaba justo cuando terminaba el mensaje. Sí, no digan el nombre. ¿Sí se acuerdan? Ya no está aquí. ¿Verdad? Continuamos. Bueno, vamos a Romanos 5:8. Escuché el nombre. Alguien lo dijo. Cuidado. Lo dice ahí Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Solo hay una manera a través de la cual Dios demostró su amor para con nosotros. Y es lo que dice ahí. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo prácticamente está diciendo que dar la vida por otro hoy en la actualidad no es un sacrificio común. Y que siendo pecadores, ¿cómo le íbamos a responder a Dios, hermano? Por lo tanto, no somos ni siquiera los que podían ser considerados para sacrificarse por otros. No somos de ese tipo de personas. Y dice el apóstol Pablo aquí, sin embargo, Dios se sacrificó por nosotros. Mira, hermano, el hecho de que Cristo muriera en la cruz por nosotros es la prueba, la mayor prueba de que Dios nos ama. Es que Dios no me quiere, dice, porque no me dio a fulano de esposa, a la fulana de esposa. Es que Dios no me quiere porque no me dio el trabajo que le pedí. Habráse visto, hermano. Es que Dios no me quiere, dice, porque yo le dije que me sacara de este lugar y me llevara a vivir a otro. Yo le pedí a Dios que me dieran la vida y no me la dieron, hermano. Pero Dios no me quiere. Ay, Señor, sinceramente dan ganas de sacarse el cincho, mojarlo en la pila y darle revés y derecho. Qué creyente lo de ahora, Padre eterno. El hecho de que Cristo fuera a morir a la cruz del Calvario es la prueba más evidente del amor de Dios. No hay otra. No hay otra. Sería más difícil todavía hoy encontrar a alguien que estuviera dispuesto a morir por un justo. Sería más remotamente posible todavía encontrar a alguien para convencerlo a que muera por una causa justa. ¿Sabe, hermano, qué es lo más inmensamente maravilloso del amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor en el mundo que llegue más lejos que el amor de Dios. Nadie te va a amar como Dios te ama. Nadie. Eso a mí me toca cuando el hermano Nan está predicando sobre este puntito y llora aquí en esta tarde. ¿A quién me va a quebrantar eso, hermano? ¿A quién? ¿A quién? No hay como el amor de Cristo. Bueno, y Pablo da un paso más adelante. Y nos dice aquí en Romanos 5:8 algo que es bien importante tomar en cuenta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo cambió nuestro estatus con Dios cuando éramos pecadores, nos puso en la debida relación con Dios. Eso nadie puede hacerlo, solo Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Y no solamente cambió nuestro estatus, también cambia nuestro estado para con Dios, porque un pecador salvado no puede seguir pecando porque Dios lo hace una nueva criatura. Es una cosa maravillosa, ¿no?
El mismo Señor se lo dijo a Timoteo, a Nicodemo. No necesariamente fue que Nicodemo llegó de noche, ese es un invento que se han hecho por ahí. Puede ver que haya sido de día, el problema es que estaba en tinieblas, ¿no? Y el Señor le dijo, si tú eres un maestro de la ley y no entiendes esto. El viento sopla de donde quieres, escucha su sonido, mas no sabe de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro, hermano. Solo mira su vida. Recuerda la fecha que Dios lo encontró y le dio fe para creer en él, cómo era su vida antes y cómo es ahora. La muerte de Cristo cambió mi estatus con Dios y su resurrección cambió mi estado. Las dos cosas las necesitaba urgentemente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no está muerto, hermanos. Dios está vivo. Y está a nuestro lado. Y nos sigue guiando. Y nos sigue ayudando. Y nos sigue suministrando su poder para vencer la tentación. Y nos sigue revistiendo con algo de su gloria. Cada día que pasa, cada mes que pase, cada año que pase, te vas pareciendo más al Señor. Así debería ser el progreso del cristiano. Recuerda el libro de Juan Bunyan, el progreso del peregrino, el ascenso hacia arriba. Hay que traer ese libro a la librería, todos deberíamos de leerlo. El progreso del peregrino, miren a ver si existe, o si lo pueden piratear. Pues si lo que leer, a mí me cocina, lo subo en la pantalla de una computadora y yo tengo que aceptar el chiste, el asunto. ¿No les parece maravilloso el amor de Dios? Así que tienes que entrar a ese quirófano confiando en el amor de Dios que te envuelve. Así tiene que ser. Oh, grande amor de Dios. Maravilloso amor. Cristo comienza, aún siendo pecadores, poniéndonos en la debida relación con Dios. Y siendo pecadores, hermanos, nos sigue capacitando por su gracia para abandonar el pecado y cada vez ser más parecidos al Señor. Eso de, bueno, yo espero, hermanos, que a partir de hoy no anden orando en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al leer la Biblia, la palabra de Dios se lee el nombre del Padre, y te seas tonteras, hermano. Seamos bíblicos. Está la palabra de Dios. Por el profundo amor de Cristo, no hay barrera que me impida acceder a Dios. No hay barrera que te impida acceder a Dios. Aunque te vayas a comer con los chanchos, y llenarte de piojos de los que tienen los chanchos, y a comer algarrobas, el Padre siempre estará esperando el retorno de su Hijo malagradecido y rebelde a casa, para abrazarlo, para amarlo. Él no le dijo al Hijo, anda, bañate primero, lavate bien con lejía, echate champú, echate sal, cortate las uñas. Así, justo como venía, lo amó, lo abrazó. Y le puso anillo, puso calzado, puso ropa de gala. Y aquel santurrón que había vivido con él, que le sacó en cara el hermano y le dijo, bueno, ni a mí me han podido matar un cabrito que te he servido y nunca te he blasfemado, nunca he dejado tu casa, me han recibido de nuestro. ¿Y qué le dijo el padre? Era necesario hacer fiesta, porque se había perdido, abuelo. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitas por tu amor, bondad y grande misericordia, porque nos has amado con amor eterno. Padre, esta quinta
plano de agradecimiento que el apóstol Pablo hace con los hermanos de Filipos, esta primera petición, ¿cuánto contenido tiene? Es la única manera de escalar madurez y apegarse a la voluntad de Dios y de orar de una manera correcta a Él. Que abunde el amor de Dios en nuestros corazones, que superabunde ese amor ágape en nuestros corazones. Que se derrame, Padre, que se desborde de nuestros corazones. De esa manera, Señor, siempre aprobaremos, como dice el verso, Filipenses 1, lo mejor. Ayúdanos, Padre, a seguir entendiendo tu maravilloso e inmenso amor. Gracias, Padre, porque no hay amor en el mundo, en el universo, que pueda ir más lejos que tu amor para con nosotros. Así oramos y te damos las gracias. Suple las necesidades de salud, las necesidades económicas, las necesidades de empleo, la luz para tomar decisiones, Padre, de manera correcta. Bendice a tu pueblo. Bendice sus corazones. Trae paz. En el nombre de Jesús. Amén.